compartiendo se titula ¿qué significa ser una persona espiritual? Si yo les hiciera la pregunta de qué te viene a la mente cuando pensamos en lo que significa ser una persona espiritual, quizás muchos de ustedes piensas en una persona que va 2 o 3 días a la semana a la iglesia. Quizás imagines una persona que se aísla del ambiente social porque es una persona que se dedica a la oración. Quizás también pienses que es una persona que lee la Biblia o estudia la Biblia, ¿verdad?, a menudo y que exhibe ciertos dones, ¿verdad? Quizás también pienses que es una persona que se viste de alguna manera, de un estilo diferente y que tiene una forma de hablar particular. Y no sé qué más imágenes tienes en tu mente de lo que es una persona o de lo que es ser una persona espiritual. Pero nosotros no nos podemos basar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento con lo que imaginamos, sino queremos crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pues tenemos que buscar las respuestas en la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios a ver lo que significa ser una persona espiritual. Y lo primero que vemos es que la palabra espiritual es una raíz de la palabra espíritu. Entonces tenemos que ver qué es el espíritu, ¿verdad? El espíritu humano es la parte inmaterial e invisible del hombre, el elemento sensible del hombre. Y es diferente al alma humana. Nosotros, por si no lo sabías, somos un ser tripartito. Estamos compuestos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y lo podemos ver aquí en Hebreos 4:12, cómo nos habla de el efecto de la palabra en nuestro cuerpo, espíritu y alma. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nosotros somos un ser, ¿verdad?, de 3 partes, que está el cuerpo, donde están todos los órganos, la carne, la sangre, las células, los huesos. Somos el alma, donde tenemos ahí la mente, las emociones, la voluntad, y somos un espíritu. Ahí es donde nosotros nacimos de nuevo, ¿verdad?, donde está la vida de Dios. Ahí es donde nosotros somos uno con Dios en Cristo. Y yo tengo aquí, déjame ver si puedo mostrarle algo que mi pastor me envió, que nos da una idea de lo que somos nosotros. No sé si se puede ver ahí. Si lo puedan ver ahí, pero se ve como el cuerpo, alma y el espíritu. Algo así somos nosotros, ¿verdad? 3 partes. Pero tenemos que aclarar que antes de la cruz, o sea, después del pecado de Adán, ¿verdad?, y hasta antes de la cruz, el ser humano estaba muerto espiritualmente y solo operaba en carne y alma. No podíamos ser espirituales, ¿verdad?, hasta que, gracias a las buenas noticias que voy a compartirte ahora, gracias a la obra de Cristo. Esto fue hasta la obra de Cristo en la cruz. Solo el ser humano podía pensar y hablar de Dios, pero no podía manifestarse como un espiritual, porque el espíritu estaba muerto, había venido la muerte espiritual por causa del pecado de Adán. Pero gracias a la obra de Cristo, gracias a su muerte, sepultura y resurrección, quitó el pecado que nos separaba de Dios, y el Espíritu de Dios, con su vida divina, ¿verdad?, con todo lo que porta, ¿verdad?, vino a morar a nuestro espíritu. Entonces nosotros comenzamos a tener, ¿verdad?, la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Vamos a ver en 1 Corintios 6:17, que dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora somos un espíritu con el Señor, ¿verdad? Se fusionó el Espíritu de Dios con nuestro espíritu y
está lleno de la vida de Dios, lleno de la vida de Cristo. Entonces ahora nosotros tenemos una espiritualidad. Ahora nosotros tenemos una espiritualidad. Vamos a ir a Gálatas 6:1. Que dice, hermanos, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Fíjate que aquí está escribiéndole una carta el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas y les dice, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que las actividades, todo lo que nosotros hagamos o participemos, no son las cosas que nos hacen espirituales, sino es porque nosotros portamos la vida de Cristo, porque nosotros somos uno con el Padre, ¿verdad? Nosotros, Cristo nos habita su vida, ¿verdad? El Espíritu de Dios es uno con nosotros. Por eso es que Pablo los llama espirituales, no porque ellos hacen ciertas actividades o se visten de alguna manera, se expresan de alguna manera, exhiben algunos dones, sino porque portan la vida de Cristo gracias a la obra de Cristo. Espero que el Espíritu te convenza de esta verdad, ¿verdad? Pero la pregunta entonces que nosotros tendríamos que hacernos ahora es que si nosotros estamos viviendo como espirituales, si nosotros nos estamos operando en esa vida espiritual. Y si vamos a Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia de Colosenses y le está diciendo, ustedes han resucitado con Cristo, pues busca las cosas de arriba. ¿Qué está queriendo decir con las cosas de arriba? Las cosas espirituales, las cosas que no son de la tierra. Lo que no es de la tierra, no es de este mundo, son las cosas espirituales, está diciéndole. Entonces, Pablo está alentando a que vivamos una vida como espirituales, ¿verdad? Que vivamos una vida como espirituales. Si nosotros estamos viviendo una vida en nuestra carne, vamos a ir a Gálatas 5:17, es una vida que es contraria al Espíritu, nos dice la palabra. Dice Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Estos son los que viven una vida en la carne, operan en la carne. Eso es una vida que Pablo nos dice que es contra el Espíritu y que se opone contra el Espíritu, es completamente opuesta al Espíritu. Una persona que se manifiesta en la carne está operando de forma contraria a la naturaleza. Por eso Pablo dice, si tienen la vida de Cristo en ustedes, operen en esa vida, ¿verdad? Los exhortaba, ¿verdad?, a que operaran en la vida que los habitaba. Cuando nosotros no operamos en esa vida carnal, lo que se llama un carnal, es porque opera en una vida contraria a lo espiritual. ¿Qué es? La palabra nos define cuáles son el comportamiento, ¿verdad?, de una vida que opera en la carne. Dice ahí mismo en Gálatas 5, los versículos 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, dice también hechicerías, enemistades, cuando estamos personas enemistándonos con otros, eso es de la carne. Los pleitos, las peleas son de la carne, los celos, las iras, contiendas, divisiones, herejías. El 21 dice, sigue la lista, envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías,
y cosas semejantes a esta. O sea, la lista no se detiene, termina como y cosas semejantes a estas. O sea, todo ese tipo de vida que es contrario al Espíritu. Dice, y en cuanto a esto os advierto, les dijo Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Gálatas. O sea, no era para personas que no conocían a Dios o no portaban a Dios, son personas que ya tenían la vida de Dios, ¿verdad? Son personas que ya Cristo había resucitado, muerto, sepultura y resurrección, ya había pasado, ya ellos portaban la vida de Cristo, pero no estaban manifestando esa vida de Cristo. Y le dice, los que tienen tal conducta no manifiestan el reino de Dios, ¿verdad? No manifiestan su espiritualidad. Acuérdate que no son las actividades, es lo que tú eres, porque lo que te hace espiritual es lo que tú portas, la vida del Espíritu, la vida de Cristo es la vida espiritual, eso es lo que te hace espiritual. Ahora, algo diferente es si tú vives en esa vida espiritual o estás viviendo, como dijimos ahorita, una vida carnal, cuando actuamos con este comportamiento, ¿verdad?, en nuestra vida. Otra forma de vivir la vida es vivir la vida del alma. Vivir la vida del alma también es contra el espíritu, no es manifestar nuestra espiritualidad. Una persona se llama una persona anímica, aquella persona que vive y es dirigida por el alma. El alma es la que tiene, como dijimos ahorita, los sentimientos, las emociones, la voluntad, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos dominar por todo eso, ¿verdad?, y vivimos por eso, nos conducimos por el alma y no hacemos caso, ¿no?, del espíritu, de ese espíritu que habita en nosotros, de esa vida de Dios, de Cristo que está en nosotros, y entonces somos gobernados, dirigidos todos nuestros actos, lo que hablamos, por el alma y no manifestamos nuestra espiritualidad. Si vemos en Jeremías 17, 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso. Si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, no perdonamos, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por los sentimientos, no amamos al prójimo, no manifestamos nuestra espiritualidad, ¿verdad? Porque siempre nos van a hacer cosas que nos molesten, quizás algunos nos traicionan, nos pasa un sinnúmero de cosas. Entonces nosotros tenemos que, con la mente de Cristo, con nuestra espiritualidad, porque ahí está la mente de Cristo, operar. Y tenemos que decirle a nuestra alma, que no se turbe dentro de nosotros, ¿verdad? Para que sea el Espíritu el que opere, no nuestra alma. Porque si tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, vamos a errar el blanco, nos vamos a equivocar, vamos a tomar malas decisiones. Tenemos que operar la vida del Espíritu. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios 13:15. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pero quiero que nos concentremos en esta pregunta que Pablo les hizo a los de Corintios. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, nosotros tenemos la vida de Cristo. ¿No sabes tú, te digo yo en esta noche, que Cristo a través de su Espíritu mora en ti? Que tú tienes la vida de Cristo en ti para vivir una vida en el Espíritu. Que tú eres una persona espiritual porque tú portas la vida de Cristo dentro de tu espíritu, dentro de ti. Entonces Pablo le comenzó a enfatizar, ¿verdad?, la necesidad, lo vemos volviendo de nuevo a Gálatas, de vivir una vida en el Espíritu, de andar en el Espíritu, de manifestar tu espiritualidad. Y lo vemos en Gálatas 5, 22 al 25, que nos habla de los frutos del Espíritu, de cómo opera una vida en el Espíritu. Dice que es amor. Por eso el amor no es un sentimiento. Siempre quizás has pensado que el amor es un sentimiento. No, el amor es una decisión. Tú tomas la decisión de amar.
porque no tomas en cuenta los sentimientos, sin tomar en cuenta los sentimientos. Por eso Dios dice que aunque nosotros éramos pecadores, nos amó y murió por nosotros, ¿verdad? A través nos dio a su Hijo a morir por nosotros. Porque operó no en los sentimientos, operó en el amor. Entonces, el amor es un fruto de nuestra espiritualidad. El gozo, o sea, que no depende de las circunstancias. Nosotros estamos gozosos porque tenemos la vida de Cristo. Sabemos que Dios está al control de todas las cosas. No dependemos de nuestras circunstancias. La paz. Volvemos, no depende de nuestras circunstancias, de lo que estamos pasando en este momento, que es pasajero y temporero. Nosotros manifestamos paz y a todo lugar que vamos llevamos y manifestamos su paz. Paciencia, wow, que mucha paciencia, ¿verdad? A veces hay que tener en la carretera cuando conducimos, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros compañeros de trabajo. La paciencia es un fruto del Espíritu. De esa manera nosotros manifestamos nuestra espiritualidad. La benignidad, la bondad, la fe, dice el 23, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, aleluya, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Dónde fue crucificado esa carne? Con Cristo en la cruz, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, le dice en el 25, si tenemos el Espíritu de Dios, gracias a la obra de Cristo, ¿verdad? Si tenemos la vida de Cristo en nosotros, andemos también por el Espíritu. Los exhorta, tú tienes esa vida de Cristo, Dios es uno contigo, manifiéstate como un espiritual, anda por el Espíritu, manifiesta tu espiritualidad. Las obras no definen, ¿verdad?, lo que nosotros somos, pero sí manifiestan lo que somos. Escucha bien, las obras no definen el que tú seas una persona espiritual. Tú eres alguien espiritual, o yo soy, o somos alguien espiritual, porque portamos la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero las obras sí definen lo que somos. Las obras son parte de nuestra naturaleza. Nosotros pasamos tiempo con Dios, no para ser espirituales, sino porque somos espirituales y es parte de nuestra naturaleza querer tener comunión con el Padre, ¿verdad? Y en esa comunión nosotros escuchamos el Señor hablarnos, tenemos intimidad con el Padre, ¿verdad? Y es hermoso ese tiempo para nosotros. No lo hacemos para ser más espirituales, sino porque somos espirituales y nos manifestamos como espirituales. Vamos a la iglesia, ¿verdad? No para ser espirituales, sino para edificarnos, para prepararnos, para saber compartir esta palabra de verdad con otros. Todo lo que nosotros hacemos es para manifestarlo a Él, para manifestar la vida de Cristo, nuestra vida espiritual. Una vida que lo expresa Él en el cuerpo, lo expresamos con nuestra mente, con nuestra alma, ¿verdad? Y con nuestro espíritu. Como dice Colosenses 3:23, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Eso es manifestarnos como hombres espirituales, como mujeres espirituales. Yo espero que esta palabra, ¿verdad?, de esta noche haya edificado tu vida y te empodere para que tú manifiestes tu espiritualidad y estés consciente de que es tan real en ti, ¿verdad?, porque opera en ti la vida de Cristo. Espero que aquellos que quieran compartir el video para que otros sean edificados en esta verdad de Dios hermosa, en estas buenas noticias, y espero que continúes teniendo una linda noche y que tengas un buen fin de semana. Saludos a todos, a mi pastor Fran Picón, que está por ahí conectado, y a todos los que se han conectado en esta noche, Junet, a todos, a Mami, que está por ahí también, a Alma, y todos los que, no los veo a todos, pero todos los que se han conectado en esta noche para compartir conmigo esta palabra y ser edificados. Gracias y bendecidos a todos.